Nehemías capítulo 4, verso 14. ¿Lo tiene? Dígame. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras ¿qué? Ahora, Padre, te damos gracias por esta tu palabra, palabra que para nosotros es viva y es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, y que penetra, Señor, hasta partir el alma y los tuétanos. Y esta palabra, Señor, tiene la capacidad de discernir nuestros pensamientos de nuestras intenciones. Te rogamos que hoy, Señor, tu palabra pueda discernir realmente lo que somos. Que tú nos ayudes a perseverar en ti, en tu palabra y en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este texto está situado en una, por decirlo de alguna manera, de manera redundante, está situado en una situación complicada. Nehemías está construyendo o reconstruyendo los muros de Jerusalén porque han sido derribados. Y ya la gente está trabajando en medio de la construcción. Pero dice en el principio del capítulo 4 que hay unas personas que empiezan a atacar la construcción. Y en medio de ese ataque la gente empieza a desanimarse. Entonces Nehemías los invita a esto: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Lo primero que quiero que usted vea en este texto es que todos nosotros, todos, sin excepción, pasamos por momentos de desánimo. ¿Usted se ha desanimado alguna vez? ¿Sí o no? Y en ese momento de desánimo usted lo que menos quiere es escuchar a Dios. ¿Sí o no? Pero Nehemías da la fórmula, dice: usted puede estar muy desanimado, pero en el momento del desánimo usted lo que debe recordar es la grandeza de Dios. Cuán poderoso es Él. Amén. Usted debe recordar que ya Dios lo ha hecho por usted una vez y otra vez y otra vez. Y que solo Dios puede levantar en medio de usted la victoria. Amén. Usted no puede olvidar eso. Lo segundo que este texto nos dice es: y pelear por vuestros hermanos, vuestras mujeres y vuestras casas. Y aquí es donde yo me quiero centrar en esta mañana. Y pelear. Solo el que sabe quién es Dios puede dar la batalla espiritualmente por su casa. Amén. El sermón de hoy está titulado Perseverar o morir. ¿A usted no le parece raro que las personas no perseveran en la fe? Ni siquiera perseveran en ir a la iglesia. No perseveran en leer la escritura. No perseveran en la oración. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque están alejados de Dios. Distraídos. Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6. Y vamos a leer algo que nos va a decir dónde empieza a cambiar la historia del creyente. Verso 60. ¿Ya lo tienen? Amén. Juan capítulo 6, verso 60. ¿Cómo está titulado en su Biblia? Palabras de vida eterna. Okay. Pero mire, estas palabras de vida eterna, la
la implicación que tienen aquellas personas que lo están escuchando. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que sí veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Subrayen su Biblia, son espíritu y son ¿qué? Y vida. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. Que no creen. ¿Y son quiénes los que están escuchando estas palabras? Empezamos a leer que eran sus discípulos los que estaban escuchando palabras del Señor. Y dice él mismo en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Y ya no andaban con él. No perseveraron. ¿Por qué no perseveraron? Porque las palabras fueron muy duras. Porque las palabras que Jesús estaba hablando eran palabras de arrepentimiento, palabras de transformación, palabras de cambio que producen vida en el creyente. Y la mayoría de nosotros lo que menos quiere es que nos digan lo malos que somos. Queremos que nos digan cuán poderosos podemos ser, cuán importantes llegaremos a ser, pero no cuán pecadores somos. Y la mayoría de nosotros no persevera realmente en el camino del Señor porque no nos gusta vernos en nuestra propia humanidad. No queremos ser conscientes de quiénes somos realmente. Muchos de nosotros se cree perfecto, que no tiene ningún error. Yo todo lo hago bien. Eso, querido hermano, no es verdad. Todos nosotros estamos en un proceso de transformación. Amén. Todos nosotros necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y ninguno de nosotros es igual a Él. Estamos creciendo. Amén. Amén. Aquí lo que a mí me llenaba de moral, podríamos decir, es que si Jesús, siendo Jesús, a Él muchos no le perseveraron en su palabra, ¿qué seré yo? Porque a Jesús, dice aquí, muchos no quisieron seguir. Entonces miren lo que dice el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Si usted está aquí y ha perseverado, es porque en su corazón está esta verdad. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Ahora, ¿en qué tenemos que perseverar? Hay algunas cosas que quiero que miremos hoy. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, verso 22. Amén. 10, 22. Está titulado como en el versículo 16 de su Biblia. ¿Cómo es que dice? Persecuciones venideras. Es lo que va a pasar, ¿cierto? Es como Jesús diciendo: mire, esto es lo que la iglesia va a vivir. El verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Pero lo siguiente es que: mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Ahora, esto, utilizando las palabras de Pablo en relación a este texto, quiere decir que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Amén. No es porque usted corra muy rápido que va a llegar al cielo más pronto.
No. Jesús, y hablando, parafraseando a Pablo, están diciendo que la vida suya y mía es una carrera de resistencia. Que todos los días, dice la Escritura, tendrán su propio afán. Que todos los días vendrá la tentación. Que todos los días vendrá el desánimo. Pero el que persevera será salvo. Amén. Amén. No es, a veces pensamos que ser creyente es como un Usain Bolt de estos Juegos Olímpicos. Que en 9 segundos este tipo logra correr 100 metros. Eso es un monstruo. Y pensamos que el Evangelio es igual, que entre más rápido voy a crecer, más voy a correr, y más rápido entonces yo voy a ser pastor. La Escritura dice, el que persevere, implica un trabajo diario. ¿Sabes? La palabra perseverar, en el griego original es procastereo. ¿Y qué significa? Firmeza y ocuparse de modo incansable de algo. ¿Usted trabaja incansablemente por el dinero? ¿Sí o no? ¿Usted por qué trabaja? ¿Porque le agradezcan o por plata? ¿Por qué? ¿Cierto que sí? Por dinero. Pero usted procura perseverar. 15 días de trabajo, por difícil que sea, porque cuando terminan estos 15 días, llega el sueldo. ¿Sí o no? ¿O usted cree que en el trabajo todo es muy chévere? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ama a usted? ¿Usted ama mucho a sus jefes? ¿Cierto que no? Uy, a veces dice, Dios mío, ¿por qué me tocó aquí? Pero cuando llega el día de la quincena, usted se acuerda porque está ahí. ¿Cierto? Bendito Dios, ahí está contento. Perseveró, se ocupó con firmeza de algo. ¿De qué? De que dentro de 15 días usted va a recibir un dinero. Muchos de nosotros no han entendido que perseverar en el Evangelio implica que usted recibirá una recompensa. ¿Cuál? La salvación, protección divina, favor del Señor, misericordia de Dios. Se nos olvida que perseverar, ocuparnos con firmeza del Evangelio, implica que recibo el favor de Dios todos los días. Amén. Porque a veces nos montamos en ese telesférico espiritual. A veces estamos en la gloria y mañana queremos que nos recojan con cuchara. Eso no es perseverar, hermano. Perseverar implica que usted corre la buena carrera, pero siempre creyendo que Dios va delante de usted. No toca seguir a ver, ahí vamos. No, ahí vamos, no. Vamos bien, de la mano del Señor, amén. Entonces este texto, y quiero que vaya a Hebreos capítulo 12 y lo comparemos allí. 12. ¿Quiere? Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿con qué dice ahí? ¿Con qué? La carrera que tenemos por delante. Corramos, ¿con qué? Con paciencia. Implica perseverancia. Ahora, ¿cómo ha corrido usted hasta el día de hoy su vida cristiana? ¿Cuántas veces se ha desanimado? ¿Y cuántas veces ha renegado de la mano del Señor? Porque perseverar es precisamente creer que el Señor siempre tiene la respuesta para mí. Amén. Quiero que veamos la perseverancia en la fe respecto a esto. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, ¿lo tienen? Voy a leer esta versión, bueno, voy a leer la que tiene usted. Gálatas capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3. Bueno, está titulado El Espíritu se recibe por
libro que estamos estudiando los miércoles. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. ¿Por la qué? Ahora voy a leerle esta versión. Es la Biblia traducción al día. Dice, hay Gálatas tontos. Aquí ya no les dice insensatos. O sea, aquí ya les dice tontos. ¿Quién los ha hechizado? No están maravillados, están hechizados. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto ustedes morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Dice el verso 3. Después de haber comenzado por la vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratáis de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Este texto es muy claro. Cuando la Escritura nos dice de perseverar en la fe, es la fe de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted ha querido cambiar algo por su propio esfuerzo? ¿Cuántas veces usted mismo se ha dicho, no, esto yo lo puedo solucionar, yo tengo todo el poder para hacer eso? Cuando la Escritura dice que quien murió por su pecado para cambiarlo usted, ¿fue quién? Cristo. Perseverar en la fe, hermano. Miren, hoy en día hay cualquier cantidad de personas con corbatas muy lindos que predican desde púlpitos muy lindos cosas que no son verdad y que nos están hechizando. Cuando nos dicen tranquilo, no se preocupe, Dios entiende que tú no eres tan bueno y que estás en proceso de cambio, y te empiezan a tolerar el pecado, lo que están haciendo es hechizándote. Porque la Escritura dice que todo aquel que ha nacido de nuevo no peca y persevera en la verdad del Evangelio. Amén. Quiero recordarle en esta mañana que perseverar en la fe es perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra, creer la palabra que se ha predicado. Hay un texto que utilizamos el miércoles, hace 15 días, que quiero que lo leamos. Está en la segunda carta de Juan. Verso 8 en adelante. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Es un texto bien fuerte. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, vamos a leerlo desde el 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? Léalo bien, diga, no tiene a Dios. ¿Qué dice ahí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué dice el texto? El que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. Cada vez que usted escucha aquí una palabra, bueno, claro que ya no pasa, habían unos hermanos que ya no volvieron a esta iglesia, porque yo tuve que decir, venían a esta iglesia, recibían la palabra el domingo, pero los sábados iban a otra iglesia donde hacen culto los sábados. Y en esa iglesia no se predica la palabra que se predica aquí. Y yo tuve que decirles, o allá o acá. Porque aquí perseveramos en la palabra y queremos que cada uno de nosotros pueda honrar a Dios con su vida. No, pastor, lo que pasa es que la palabra de allá no es tan fuerte, es más linda y nos cuidan más. Bueno, está bien, si a usted le parece que eso es lo correcto, quédese allá.
Pero todos los que estamos hoy aquí debemos saber algo, y tal vez nos tachen de radicales, pero perseveramos en la doctrina que Cristo mismo nos ha enseñado. Amén. Perseveramos en la verdad del Evangelio. No podemos jugar a dos bandas. O esa es esta palabra, o no es nada. Amén. Como dijo Richard Baxter, o me das a Cristo, o no me des absolutamente nada. Necesitamos entender que para poder tener una vida fructífera en el Evangelio, hay que perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina, en lo que el Señor nos ha dicho. Y muchos de nosotros están siendo atacados de manera externa por doctrinas que no son bíblicas. Usted dirá, pero pastor, usted normalmente repite esto. Sí, no me cansaré de decírselo, porque ese es mi trabajo, anunciarle que hay mucha gente que está diciendo mentiras. Amén. Que le pueden hablar a su pecado, que le hablan a sus emociones, que lo consienten. Ayer hablaba con alguien y me decía que hay personas que consienten tanto al pecado que ya lo creen un hijo suyo. Lo consienten como tal, como un bebé. No, esta iglesia no, esta iglesia le tiene que decir a usted que lo que está haciendo es incorrecto, que usted necesita volver a Cristo. Amén. Eso es parte de la perseverancia. Ahora, la perseverancia en la fe tiene ataques externos, como le estaba diciendo hace un momento, acerca de personas que manipulan la fe, pero también tiene ataques internos, diga internos. Quiero que lo veamos en Lucas, en el capítulo 7. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Ahora, ¿quién está mandando a preguntar esto? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cierto? Ahora, Juan el Bautista no era el mismo que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Pero ¿y entonces por qué ahora está mandando a preguntar que si realmente era el Cristo o no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿Ahí estaba en la cárcel? estaba en la cárcel. Estaba preocupado. Recuerde que la perseverancia en la fe tiene ataques externos y ataques internos. Los ataques externos son las personas que manipulan la fe y quieren mentirle a usted o quieren desvirtualizar la verdad de la palabra. Todo el tiempo usted los va a encontrar. Por televisión, por radio, usted, ahí todo el tiempo le están golpeando. Pero también hay ataques internos en cuanto a la perseverancia. Y Juan vive uno de estos. Es como usted no le ha pasado que hay días que usted se levanta y usted cree que va a alcanzar el mundo entero con su predicación. Que usted espiritualmente es poderoso, fuerte, que le pueden poner el problema que sea adelante, usted sabe que va a salir adelante. ¿Sí le ha pasado o no? Pero el día siguiente usted no quiere saber nada de Dios. ¿Sí o no? Bueno, pues a Juanito, el Bautista, le pasó lo mismo. Juan, capítulos atrás, había bautizado a Jesús en el Jordán y había visto cumplirse la promesa que venía desde el Antiguo Testamento, que decía que sobre quien descendiese el Espíritu Santo y permaneciese, que eso es lo que la mayoría de personas no quieren entender. No era solo que bajara el Espíritu Santo, sino que permaneciera en él. Ese sería el Mesías. Y Juan lo ve. Juan escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nadie más ha podido vivir una cosa como esa. Tanto que Jesús más adelante, en este mismo capítulo de Lucas, en Mateo, dice que de hombres no ha nacido otro hombre más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista hoy está preso. Y en medio de su cárcel yo me lo imagino debatiendo con él mismo, ¿será que sí era verdad lo que yo escuché? ¿Será que no fue que me lo imaginé? Muchos de nosotros pasa esa misma situación. ¿Será que esto que yo he creído sí es verdad? ¿Será que sí es la iglesia correcta? ¿Será que Dios sí me escogió a mí? ¿Usted nunca me lo ha preguntado?
¿será que yo sí soy tan bueno? Lo mismo que vivió Juan el Bautista, lo vive usted y lo vivo yo. Voy a decirle algunas razones por las cuales él se desanimó. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 3, por favor. Juan. No, Mateo. Mateo 3. Mateo 3, el verso 7. Quiero que vean algunas características de cómo predicaba Juan. Esto es antes de que lo metan preso, ¿no? El verso 7 del capítulo 3, ¿ya lo tiene? Pero el capítulo 3 está titulado Predicación de Juan el Bautista, ¿sí o no? Entonces quiere decir cómo predicaba él, cuáles eran sus características. El verso 7 dice, al ver él, ¿quién? Juan, no Jesús, Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Yo me pregunto eso. Haga de cuenta que vienen unos hermanitos y me dicen, pastor, yo quiero que usted me bautice, y yo les respondo así, generación de víboras. ¿Usted se imagina eso? Bueno, ese era Juan, así predicaba Juan. Si a Jesús se le fueron porque decían que su palabra era muy dura, ¿cómo serían los discípulos de Juan? Porque Juan, o sea, yo le decía eso a mi esposa, ¿cómo alguien llega a la iglesia? Pastor, buenas tardes, es que yo quiero que usted ore por mí. ¿Qué va, hijo del diablo? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora mire el verso 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Verso 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Cuántas veces ha leído usted ese versículo? Muchas, ¿cierto? Pero mire esto. Parte del desánimo de Juan es que tal vez Juan consideraba que quien venía detrás de él iba a predicar más fuerte que él. Porque dice, el que viene tras de mí es más que poderoso. Y si yo regaño y digo que son víboras, ¿cómo irá a ser él? Ese sí tendrá poder, ese sí su palabra los va a acabar. Pero se encontró con un Cristo lleno de misericordia, con un Mesías que no mató a nadie, con un Mesías que sanó. Por eso la respuesta a los discípulos de Juan es, díganles que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se resucitan. Venía a resucitar a la hija de la viuda de Naín. Y lo mejor, se les está predicando las buenas nuevas. Para Juan, eso era desconcertante. ¿Cómo así? ¿No es a los regaños que toca? No. Porque el Mesías era diferente al precursor del Mesías. ¿Qué quiere decirnos esto? Que mucho de lo que nos ha desanimado es porque es la visión que nosotros tenemos de Dios, pero no es Dios. Amén. Muchos de nosotros se ha desanimado porque Dios no responde como yo quiero que Él responda. Y Dios responde conforme a su misericordia. Amén. Miren, quiero leérselo en esta otra versión. Mateo capítulo 3, verso que les dije, 7. Miren. Dice, verso 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa era la visión que tenía Juan de Jesús. Y era verdad, sí, claro, él bautizó en Espíritu Santo y fuego, eso es cierto. Pero no como Juan pretendía que fuera, sino como Jesús quería ser. Y quiero recordarle algo a ustedes en esta mañana. Dios va a hacer en su vida lo que Él quiere hacer, no lo que usted quiere que Él haga.
Amén. Amén. El desánimo es un arma infernal para producir en nosotros quietud, no hacer nada. Lo primero que el diablo va a hacer con usted es desanimarlo, y lo segundo es aislarlo. Entre menos cerca esté de Dios y de alguien que pueda hablarle de Dios, él va a ganar. Es importante que usted entienda esto y lo pueda discernir. Dios va a obrar conforme a como Él quiere. Amén. Y Dios hará en mi vida lo que Él quiere que yo viva. Usted no puede desanimarse, porque dice la escritura que leímos en Nehemías capítulo 4 verso 14, necesitamos pelear por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestras esposas, permanecer, perseverar en la fe hasta el último día de nuestra existencia. Que nuestros hijos puedan decir cuando estemos viejitos, mi papá y mi mamá realmente creyeron a Dios. Y no un día sí, un día no. Un día te ven en la iglesia y el próximo sábado te ven celebrando cumpleaños con trago. Sino que tú estás perseverando todo el tiempo, creyendo que Dios es fiel. Amén. 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 ¿Que te puedes desanimar? Tal vez, sí. Pero no puedes detener tu camino. Siempre hay que seguir creyendo que Dios es bueno. Amén. Que si se desanimó Juan, tanto que mandó preguntar, ¿será que sí? ¿Será que sí es Juan? Venga, muchachos, vayan, pregúntenle al Señor, a ver si sí es Él, porque yo de pronto me pude haber descachado. Sí, sí era Él. Y el Dios que dirige su vida es el Dios vivo. Amén. Sí, sí es el Dios verdadero. Con todas las dudas que usted pueda tener, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue sanando, Él sigue dando vista a los ciegos, sigue abriendo los oídos de los sordos, sigue resucitando aún lo que a usted se le ha muerto. Sigue siendo el mismo Señor. Amén. Amén. No hay cambio. No hay cambio. Quien debe perseverar en la palabra es usted. Aún hayan ataques externos o internos. Amén. Quiero que vea este texto, Hebreos capítulo 10, verso 39. Porque el perseverar es una obra de fe. Amén. Vamos a leerlo desde el 38, ¿ok? Si lo tiene, diga amén. Mira lo que dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. O sea, ¿el justo vive por la obediencia? ¿Se lo vio? ¿El justo vive por las obras? Por la fe. ¿Por la bondad? No, tampoco. Dice que vive ¿por qué? Por la fe. Ahora, y si retrocediere, ¿quién? El justo, el que ha vivido por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero, acuérdense que los peros en la Biblia son importantísimos. Pero, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para ¿qué? Perseverar del alma. Perseveración del alma. Vuelvo a leer. Preservación del alma. Vuelvo a leer. Preservación del alma. Usted se puede desanimar, sí, pero usted no deja de caminar. Siempre hacia adelante. Mira, voy a leerle ese mismo verso en esta versión, que me pareció importante. Dice Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán ¿qué? Salvas, dice este verso. Nosotros no nos apartamos. ¿Y usted se puede desanimar? Sí, pero usted no se aparta del Señor. Continúa en Él, persevera hasta el último día de su existencia. Porque el verso 11, mire lo que dice. Es pues. Quiere decir que viene conectado desde el capítulo 10. ¿Ok? No olvide que la Biblia fue escrita originalmente sin capítulos y sin versículos. Los capítulos y los versículos seccionaron las ideas. Es pues, como consecuencia de aquel que no retrocede, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero decirle algo.
¿Usted ha visto los aguacates? O sea, la semilla del aguacate es tremenda pepa, ¿cierto? Usted abre el aguacate, se come el aguacate, bota la pepa. Pero la pepa en sí misma tiene vida, ¿no se ha dado cuenta? Porque si usted la siembra bajo las condiciones indicadas, ¿qué va a salir de ahí? ¿Cierto? Pero cuando usted tiene la pepa, usted no ve el aguacate, ¿cierto? Usted no ve el árbol. La fe tiene la capacidad hoy de salvarlo, porque por fe somos salvos, ¿amén? Amén. Pero en sí misma tiene la vida para sostenerlo hasta el último día de su existencia. Porque dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Diga salvación. La convicción de lo que no se ve. Usted no sabe si en 30 años usted seguirá siendo fiel al Señor. Pero tengo que decirle que la fe a mí me dice, por fe entiendo que el último día de mi existencia moriré creyendo en el Señor. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que hoy no veo. Por fe entiendo que en 20, 30, 50 años, el día que el Señor quiera llevarme a su presencia, me iré siendo su hijo. Y viví siendo un hombre de Dios. Perseveré en la doctrina, perseveré en la fe. No por mi fuerza, sino porque Él me ha amado y me ha llevado hasta allá. Amén. Quiero que entienda que esto es un trabajo de fe, esto es un ejercicio de fe. Amén. Dios nos entregó las semillas para creer hoy por salvación y para creer por los próximos 50 años, que seguiré creyendo hasta el último día de mi existencia. Amén. Amén. Que nos podemos desanimar en el camino, sí, pero desanimar no es dejar de creer. Así es. Que se nos presentarán dudas, claro, ¿a quién no? Que algún día vamos a titubear, sí, pero entiendo que hasta el último día seré un hijo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, es necesario que perseveremos en la fe. ¿En qué otra cosa necesitamos perseverar? Vaya a Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a leer el verso 42. ¿Lo tienen? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. Y aquí es donde quiero hacer esto. Aparte de que necesitamos perseverar en la fe, en la doctrina, en mantenernos siempre en el Señor, necesitamos perseverar en la comunión unos con otros. Yo ayer le dije a alguien, mira, bienvenido a la iglesia. Pero recuerda, esta más que una iglesia es una familia. Aquí todos nos conocemos. Aquí todos somos importantes. Aquí no existen rangos, le dije yo. Aquí no, para llegar a usted a hablar con el pastor, usted no tiene que empezar hablando con el líder, el superlíder, el supervisor, el no sé qué, para ver si en algún momento podemos hablar con el pastor. No, esto es una familia. Y como familia tenemos acceso unos a otros siempre. Amén. Siempre. ¿En qué debemos perseverar? En la comunión con los hermanos. En saber cómo está el hermano. Esta no puede ser una iglesia impersonal, donde yo no conozco a nadie, yo me siento ahí y no tengo ni idea quién se me sienta al lado. No, debemos ser una iglesia, como dice la Escritura, una iglesia donde los hermanos perseveraban en la comunión de unos con otros. Quiero que lea el Salmo 133, verso 1. 133, 1. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno. Duro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. La Biblia se equivoca y ¿usted qué dice?
La Biblia dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quiere decir que Dios sí se deleita en medio de un grupo de personas que se preocupan unos por los otros. Amén. Que usted y yo necesitamos perseverar en la comunión con los hermanos. Pero ¿cómo nos cuesta? Si no alcanzamos a decir amén, no queda ni la sombra. No, que usted se pueda sentar con alguien, pueda saludar a alguien, pueda hacerse parte de la vida de alguien. Ah, no, eso es trabajo del pastor. No, eso es trabajo de todos. Amén. Han venido a preguntarme, pastor, ¿y qué pasó con fulano de tal? Pues si no sabe usted que es su amiga, mucho menos yo. Ay, pero pastor, no me digas, pues es que es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos. No solo del pastor. Porque aquí no dice la comunión entre el pastor y las ovejas. Es la comunión entre todos los hermanos. Y esta perseverancia de habitar juntos en armonía tiene que ver algo con el verso 46 que quiero leer. Del mismo Hechos, capítulo 2. Dice, y perseverando unánimes. ¿Lo tiene? No. Léalo, Hechos 2, 46. Dice, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? Ah, ok. Primero en el verso 42 dice que perseveraban en las casas, ¿cierto? Pero en el verso 46 dice que perseveraban ¿en dónde? En el templo. Quiere decir que usted tiene que perseverar por congregarse. Y ahí está el otro problema. No entendemos la importancia de congregarnos. Siempre hay excusas para congregarse. Es que estoy cansado, es que a mí me toca tan duro entre semana, el domingo es el día del sueño, pastor, es que me salió un paseo, es que me toca trabajar, es que pasó. Siempre hay excusas. Y quiero recordarle que en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 2 dice, por lo tanto tú, quien quiera que seas, eres inexcusable delante de Dios. Usted se puede excusar conmigo todo lo que quiera. Y yo debo que creer a sus excusas. ¿Cierto? Pero cuando usted esté delante de aquel que sus ojos son como fuego, dice el libro de Apocalipsis, no habrá una sola excusa que sea válida. Usted puede irse de aquí diciendo, yes, se la metí al pastor. Pero cuando llegue allá, no va a caber. ¿Me hago entender? Miren, voy a leerle dos versos importantes. Salmo 122.1, por favor. Salmo 122.1. Léelo, por favor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Ahora, dice el texto, a la casa de Jehová iremos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el escritor? Él dice que se alegró. Amén. Voy a decirle algo. ¿Hace cuánto usted es creyente? No sé, 5 años, 10 años, 15 años. ¿Hace cuánto? 3 años, 20 años. Cuando usted comenzó a asistir a la iglesia, ¿usted iba feliz todos los domingos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenía excusas para no ir? No, ¿cierto? Porque hace 5 años, 10 años, 15 años, no sé, usted no tenía las excusas que hoy tiene. ¿Sabe cómo la Biblia le llama a eso según Apocalipsis capítulo 3? Que habéis dejado el primer amor. Porque la Escritura está diciéndole a esta iglesia, ustedes pueden predicar, ustedes descubren falsos maestros, porque usted lo puede leer usted. Ustedes han guardado la fe, pero han dejado el primer amor a las primeras obras. Lo mínimo es que te congregues. Ah, no, pero es que como yo ya sé tanta palabra, yo tengo una comunión perfecta con mi Señor en la casa. Yo no necesito ir a la iglesia. Cuando el Salmo está diciendo que los que me invitaron a la casa de Jehová, cuando lo hicieron,
Yo me alegré. Para mí fue importante ir a la casa de Jehová. Ay, otra vez para la iglesia. ¿Cuántos nos invitan a la iglesia? Ay, otra vez. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. ¿Ve usted? ¿Cuál es el otro verso? Salmo 84. Luego, perdón, 84, 1 y 2. Ok. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice el texto que anhela ir a la casa del Señor. ¿Usted realmente lo anhela? Amén. O llega el sábado, ay, mañana domingo, otra vez iglesia. Tengo que decirle que usted y yo necesitamos esforzarnos por congregarnos. Amén. ¿Amén? Amén. Es un mandato bíblico el congregarse. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Hebreo 10. 23, 25. 23, 25. Mira, lo voy a leer. Mantengámonos firmes, dice la Escritura, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Capítulo 10 de Hebreos, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Mire, no alcanzamos a ver el texto, pero se lo voy a resumir. Juan capítulo 20, el verso 20 al 20, de 24 al 29, narra la siguiente historia. Dice que Jesús se le apareció a sus discípulos. Estaba ahí. Pero faltaba uno, Tomás. Entonces los otros fueron y hablaron con Tomás y le dijeron, Tomás, el Señor se nos apareció. Y Tomás, ay, ustedes qué se tomaron. Yo hasta que no meta mi dedo en su llaga, no voy a creer. 8 días después, en su misericordia, Cristo vuelve y se aparece. Y ahí está Tomás. Ahora, ¿por qué el Señor se le tiene que aparecer específicamente a Tomás? Porque usted lo lee en el libro de los Hechos, un requisito para que alguien fuera apóstol de los 12 era que tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y Tomás tenía que entrar ahí. Por lo tanto, Jesús se le aparece. Ahora bien, se había perdido la primera vez la manifestación de Cristo. ¿Y cómo respondió cuando le dijeron que Cristo había venido? Con incredulidad. Quiero que piensen esto. Usted se imagina si un domingo cualquiera es el día que el Señor viene por su iglesia y usted no está. ¿Qué excusa va a tener usted? ¿Qué le va a decir usted? No, Señor, es que justo ese día me invitaron a un paseo y yo no podía decir no. ¿Yo cómo decía que no? ¿Usted cree que le va a alcanzar? ¿O va a ser la de Tomás? No, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, yo no voy a creer eso. Es importante que usted entienda el poder de congregarse. Usted no puede tener una vida llena de excusas. ¿En qué se sabe alguien que realmente ama a Dios? Que de su sueldo aparta lo que es para Dios. Que de su vida, él mismo se consagra para Dios. Y que del primer día de la semana lo consagra para Dios. ¿Amén? Amén. Que usted y yo tengamos esa misma capacidad. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día donde nos congregamos. ¿Amén? Y para usted debe ser importante, como lo es para mí.
¿Usted se imagina si usted viniera un domingo a la iglesia y no me encontrara? Al siguiente domingo, otra vez. Al tercer domingo, y yo aparezca después de 4 domingos que no esté aquí, no fue que me invitaron a un paseo. No, el pastor sí no puede faltar. Yo, cuando quiera voy. No, aquí todos tenemos la misma obligación. Y usted debe perseverar en congregarse. Amén. 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 Póngase de pie, vamos a orar.